sí quisiéramos hacer énfasis en que es un proyecto que realmente está marcando la diferencia porque es un proyecto interdisciplinario e intersectorial. Sí, Y sí. que eso pues le da la magnitud. ¿Qué era lo que yo comentaba? Entonces, nosotros siempre vamos desde armazones que se les consideran que son de investigación, acción. Al mismo tiempo que estamos investigando y obteniendo los datos, estamos haciendo intervención, porque nos interesa cuidar a las personas, a las familias y a las comunidades, y no generar solo un dato. Justamente algunas pláticas y talleres para las personas o familiares que acompañan a los enfermos a su tratamiento de hemodiálisis. Entonces, mientras ellos están en su tratamiento, acá con los cuidadores se les han impartido pues diversos temas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con ansiedad, depresión, que pues es un efecto, digamos, colateral de estas enfermedades, ¿no? Claro, que tanto estoy el viendo enfermo a mi hijo como desgastarse o a mi padre desgastarse. Exacto. Sin que yo pueda hacer mucho. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por supuesto, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a Radio Nicolaita por todo el gran apoyo que nos dan. Este es un programa donde hablamos de diferentes aspectos ligados al conocimiento científico, y hemos emprendido una serie de programas, seguramente algunos de ustedes los han escuchado, que tienen que ver con un problema de salud pública muy serio que se ha presentado en el oriente michoacano, en las comunidades que rodean la geotérmica de los azufres, y que no es nuevo, que tiene muchos años ya desarrollándose, sobre pues lo que podemos llamar un brote de enfermedad renal crónica de origen desconocido. La Universidad Michoacana, bueno, sus investigadoras están desarrollando un proyecto de investigación integral muy interesante por sí mismo, por la concepción del proyecto, que implica no solo averiguar las probables causas de la enfermedad, sino también los aspectos sociales, socioeconómicos, psicológicos, emocionales, en fin, que una situación de estas genera. Y yo siempre he pensado que este proyecto va a dejar una enorme escuela a nivel nacional de cómo enfocar verdaderamente los estudios sobre problemas de salud pública o de otras condiciones, porque no es limitarse o reducirse a un aspecto, sino a otros aspectos que generalmente soslayamos, ¿no? Yo decía en un programa pasado que vemos el costo económico, vemos cuánto dinero necesitamos para reconstruir algo, etcétera, y luego se nos olvida. Pero ¿qué sucedió con esa gente a la que se le destruyó, y aquí no físicamente, sino emocionalmente, su mundo? La gente que sobrevive a que en la familia una, dos o más personas están padeciendo de enfermedad renal crónica, con la consecuencia que todos sabemos que tiene esta enfermedad. Entonces, para hablar de esto está la doctora Miriam Anaí Salazar García. Ella está haciendo una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Hola, gracias por aceptar. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, muy bien. Y la maestra Nidia Obregón Velasco, ella es profesora investigadora de la Facultad también de Psicología de la Universidad Michoacana. Y bueno, ustedes forman parte de este proyecto. Yo quisiera comenzar con una pregunta. Uno piensa que es muy fácil llegar y hacer encuestas, que uno va de casa en casa y toca y salen y le contestan y listo, y luego ve la encuesta y dice, sí, tal cosa va a suceder. No, la encuesta es una tecnología muy compleja para que sea confiable, ¿no? No sé si alguien de ustedes me pudiera platicar su experiencia levantando este conocimiento, obteniendo ese conocimiento, además de una población que es pues muy difícil, que son los niños. Pues yo quisiera comentar que en realidad, con toda la experiencia que ya tenemos trabajando en comunidades y desde todos estos enfoques de la psicología comunitaria, sabemos que trabajar en comunidad pues nunca va a ser sencillo, que es complejo, pero que lo importante siempre es aliarse con la comunidad, ¿no? Sí, y siempre para que te acepten. Claro. Afortunadamente, a mí, al menos en mi experiencia, las comunidades, siempre que uno dice que es psicólogo, automáticamente cambian su postura
¿no? Y nos aceptan, ¿no? Nos tienen considerados personas que escuchan, que comprenden, que empatizan con ellos. Yo al que en revés algún me dicen momento que son escuchan. psicólogos y voy a decir yo que se me nota que estoy Lorenzo, ¿o qué pasó? Pues a nosotros ha sido una bandera, al menos en mi experiencia, Ujú. que en realidad nos aceptan y nos aceptan muy bien. Entonces eso también pues ha ayudado mucho. Pero nuestra estrategia siempre para llegar a comunidad es llegar con lo que se le llama un portero. Y un portero es alguien que sea de la comunidad, Sí, ¿verdad? que les tenga confianza a la comunidad y que si él confía en ustedes, bueno, empieza a tejerse una relación. Ese es el ¿no? puente y ese Sí, es sí. el enlace. Generalmente, pues es algún estudiante, algún egresado, algún ya profesionista que es de esa comunidad, pero siempre también es con apoyo y con aviso a las autoridades, porque es importante que siempre las autoridades estén al pendiente. La verdad es que muchas veces las autoridades están, digamos que pues reciben el oficio que uno lleve o nos reciben para la notificación, pero ellos no son los que operan, ¿no? Opera la comunidad, o sea, opera el egresado que es primo de un maestro de tal escuela, entonces ahí, esa es la vía, ¿no? Ahí es como se empieza a movilizar todo. Y es como ha sido también un poco pues con los niños en las escuelas. A ver, y ahora vamos a verlo desde otro lado. Yo he ido a algunas reuniones de este proyecto, aquí de la Universidad Michoacana, y han venido gente de las comunidades, comisarios ejidales, presidentes municipales, etcétera. Y me ha tocado ver que hay una sensibilización particular en toda esta población. Es decir, ellos están conscientes de que tienen un problema y que es un problema muy grave y que requieren el apoyo. Y en ese sentido, con la pregunta que hacía, ¿cómo le hacen ustedes para llegar ahí? Yo decía, la otra parte es el convencimiento, incluyendo a los niños, de que hay un problema y que ustedes de alguna manera pueden contribuir a buscar alguna alternativa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues nosotros lo que hacemos llegando a las escuelas, pues obviamente, ¿no? Es presentar el proyecto y cuál es el objetivo del mismo. Y bueno, pues al saber que tiene que ver con un tema de salud, tanto física como emocional, y como decía la maestra Nidia, pues también sabiendo que somos un equipo de psicólogos, pues eso abre mucho la puerta y el interés de poder contestar pues nuestras preguntas, nuestros cuestionarios, sobre todo pues porque la gente también está interesada en recibir, ¿no? Este apoyo, esta escucha, ¿no? El que se sepan vistos, ¿no? Que no está siendo ignorado el problema con el que están viviendo. Y bueno, obviamente hay de todo, ¿no? Hay niños, niñas, adolescentes que son muy abiertos y nos platican muchas cosas. Otros que a lo mejor son más reservados y nada más como que contestan lo que tienen que contestar y hasta ahí. Pero bueno, también la comunicación con ellos ha sido muy bonita porque pues nos cuentan qué Fíjate, pasa. a esa parte iba. A estos niños y adolescentes, ¿les queda claro la dimensión del problema? Es decir, de su propia experiencia, no solo porque tengan un paciente, sino porque tienen un compañerito que enfermó, incluso que falleció. Sí, hay algunos. ¿Cómo lo ven ellos? Sí, hay algunos que sí lo tienen muy claro, precisamente por la experiencia ya en la familia. Porque bueno, también dentro de los casos que hemos encontrado, lamentablemente varios de ellos, pues los que han fallecido o han sido el papá o la mamá. Entonces, pues eso les hace la experiencia muy cercana, muy dolorosa, y pues entonces sí ya tienen cierto acercamiento a la temática. Otros pues sí lo viven más, digamos, de lejos, pero también como que ya se van empapando, sobre todo porque ya se ha vuelto un tema común en la comunidad, ¿no? De estar hablando y demás, entonces como que van teniendo la noción. Y otros cuantos que pues sí de plano no lo saben. Incluso nos ha pasado algo muy curioso en los cuestionarios que hemos aplicado, porque nosotros evaluamos justo qué saben de los riñones o qué saben de la enfermedad renal, y ha sido muy curioso que tanto en primaria como en secundaria confunden mucho el tema de los riñones con los pulmones. Entonces eso sí ha sido como muy chistoso, no sabemos si porque el nombre suena parecido, bueno, uno filtra aire y el otro filtra si la forma les suena parecida. Entonces, bueno, pues también eso nos habla de esa necesidad desde tempranas edades, si no se está haciendo todavía, porque algunos maestros sí nos dicen que todavía no tocan esos temas en sus materias, pues que sí se hagan, ¿no? Que se les hable del cuerpo, y no solo de qué es qué, sino también
qué función tiene y qué riesgos corren, pues si no cuidan su salud desde estas edades, ¿no? Eso es. Ahora, ustedes están haciendo su trabajo, uno piensa en Sinapecuaro, pues es un pueblo grande, una pequeña ciudad, pero también van a comunidades muy aisladas, muy pequeñas, ¿no? De poca gente. Su experiencia también, hay ya conciencia en estas comunidades muy pequeñas. ¿Tienen casos estas comunidades que están muy aisladas? Antes de empezar a grabar hablaban de comunidades a las que ya no van a poder ir a hacer su trabajo porque la temporada de lluvias pues cierra el acceso. Ahora me imagino yo un enfermo que está en ese lado, o sea, ¿cómo sale? Pues a que lo atiendan. Pues bajo condiciones muy adversas, porque saben que de todas maneras se tienen que atender, ¿verdad? Sí. De hecho, hay comunidades tan pequeñitas como Ojo de Agua de Bucio, que fue una de las que hemos visitado, y hemos tenido la fortuna de tener egresados dentro de esa comunidad, que pues al ser psicólogos también están sensibilizados y tienen otra mirada, y nos han dado pues información sumamente valiosa de la dinámica de su comunidad. Y sobre todo con cuestiones, ahorita decíamos que nosotros no vamos a poder continuar haciendo nuestro trabajo a veces por acceso a las comunidades en cuanto al transporte o estas cuestiones climáticas y la infraestructura que está en las comunidades, pero también el crimen organizado es una cuestión que está muy presente, ¿no? Y me imagino que también se enferman, ¿no? Y pues seguro que sí, Sí. definitivamente. Digo, para que estén sensibles de que hay en vías un estudio que no tiene nada que ver con sus actividades, sino con la vida de las comunidades, ¿no? Porque este proyecto, que si quisiéramos hacer énfasis en que es un proyecto que realmente está marcando la diferencia, porque es un proyecto interdisciplinario e intersectorial, y que eso le da la magnitud. Que era lo que yo comentaba, que se están haciendo estudios desde geológicos, químicos, médicos, psicológicos, económicos, etcétera, ¿no? Para ir determinando los efectos de un problema. Esto es muy interesante porque nosotros vemos en las noticias una tragedia, por ejemplo el huracán en Acapulco, ¿no? Y vemos pues la destrucción y el proceso de reconstrucción y toda esa parte, pero hasta ahí queda nuestra visión. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la gente que perdió su patrimonio? ¿Qué pasa con la gente que perdió un familiar o que de alguna manera su vida cambió porque perdió el empleo y entonces tiene que dedicarse a otro tipo de cosas? Eso va generando pues condiciones muy particulares que es necesario entender bien. No es cosa de que es que perdió un familiar y se entristeció y luego ya se superó esa parte y ya es normal. Claro. Un problema que está ahí estacionado debe tener condiciones muy peculiares, ¿no? Son fenómenos complejos y así de complejo pues tiene que ser su abordaje, pero en nuestro caso como psicólogos y como mesa psicosocial, pues yo creo que fue muy atinado que se nos hubiera invitado, porque pues somos realmente los que somos los expertos en compartir, en convivir con las comunidades, y ellos lo saben. Entonces, por supuesto que nos abren sus intimidades, ¿no? Nos hablan de su confianza y de temas que a veces poco pueden platicar en otros momentos. Sí, que a un nefrólogo nomás si le cuentas lo que estás sintiendo, pues en el alma, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir trabajando con esto, platicando, perdón. Claro, por supuesto que sí. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de unos de esos temas que no nos gustan, pero que hay que hablar. ¿Cómo abordamos pues una tragedia, una situación dura como personas, pero luego cómo lo abordamos como comunidad, que es distinto, ¿no? Yo decía, nosotros podemos pasar por varias etapas hasta que finalmente decimos, bueno, pues eso pasó y tenía que pasar y listo, regresamos de una manera u otra a hacer nuestra vida. Pero la comunidad no necesariamente responde de la misma manera. Vamos, se nos murió el herrero, entonces ¿quién hace esa actividad? O el profesor o el comisariado ejidal, ¿no? Y eso va generando además otro problema, voy a decirlo de esta manera, de enfermedad comunitaria,
donde ya no puedo atender el asunto de manera personal, sino como una comunidad. Esto tiene un enfoque muy interesante en lo que están haciendo ustedes. Y a mí me surge la pregunta, cuando ustedes llegan y platican con la gente, es como cuando uno va a un psicólogo y se pone a contarle sus cosas. Debe haber una estrategia pues muy compleja para que gente, además de comunidades muy alejadas, pues que alguien viene y les pregunta de sus intimidades, pues ¿cómo? Claro. Bueno, es que es importante que nosotros posicionemos que mucho de lo que nosotros hacemos no solamente tiene que ver con un diagnóstico, con una evaluación, sino que cuando uno ya está preguntando algo, ya está movilizando contenidos, recuerdos, afectos, sentimientos, y por ende las personas tienen que estar siendo contenidas, escuchadas, ¿no? Comprendidas. Entonces nosotros siempre vamos desde armazones que se les consideran que son de investigación, acción. Al mismo tiempo que estamos investigando y obteniendo los datos, estamos haciendo intervención, porque nos interesa cuidar a las personas, a las familias y a las comunidades, y no generar solo un dato. Sí, ¿no? Y me imagino que no es solamente saber qué pasó, sino qué es a futuro lo que tenemos que trabajar y hacer. Si no es un trabajo arqueológico, estamos hablando con gente, con personas vivas que sienten, que sufren, que gozan, espero que y que a veces lo hagan. vamos desde paradigmas en los que nosotros somos los que sabemos, ¿no? En los que nosotros somos los que llevamos el conocimiento, cuando en realidad muchas de las personas de las comunidades tienen su conocimiento y tienen también las formas en las que han ido sobreviviendo y las que han ido de alguna manera batallando con lo que acontece ahí. Yo me imagino que han trabajado con cuidadoras o cuidadores, es decir, estas personas que dentro de la familia o de la comunidad pues se ofrecen o les toca, a veces pasa esto, para cuidar a un enfermo. Y un enfermo de enfermedad renal crónica no es, decía yo, cualquier enfermo. No es alguien que tiene gripa y que se toma un analgésico y se le pasa. Es decir, es comprometer incluso su vida personal para atender a un paciente. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice la gente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo asume esta situación ya de entrada, que es romper con su vida? Sí, de hecho, en el trabajo que se ha estado haciendo en el hospital regional, se ha incluido justamente algunas pláticas y talleres para las personas o familiares que acompañan a los enfermos a su tratamiento de hemodiálisis. Entonces, mientras ellos están en su tratamiento, acá con los cuidadores se les han impartido pues diversos temas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con ansiedad, depresión, que pues es un efecto, digamos, colateral de estas enfermedades, ¿no? Claro, que tanto estoy el viendo enfermo a mi hijo como desgastarse o a mi padre desgastarse. Exacto. Sin que yo pueda hacer mucho. Sí, entonces, pues puede ser que tanto el enfermo como la familia pues estén sufriendo, ¿no? De sintomatologías depresivas o ansiosas. Entonces se les ha hablado sobre eso. Se ha tocado el tema del duelo, justo pues por la parte de las muertes que pudieran ya haber sufrido en la familia, o esta anticipación a que probablemente pues su enfermo tenga ese desenlace, ¿no? También pues algunas cuestiones de autocuidado, obviamente, ¿no? De hábitos alimenticios, hábitos de higiene y demás que pues también pueden tener como familia para mejorar pues la calidad de vida de todos. Claro. ¿no? Yo me imagino que ustedes tienen un bagaje de metodologías, de técnicas, pues que han venido desarrollando en su actividad, desde el aprendizaje hasta su actividad ya como investigadoras, como profesores. Pero hay momentos en que esas técnicas y esas metodologías pues chocan con la terca realidad, ¿no? Donde pues esto que parecía que podía funcionar, pues no funciona, ¿no? Porque la realidad supera esas estandarizaciones que luego podemos hacer por acá. Yo digo, no estoy quitando el valor, sino que esto seguramente a ustedes también les ha generado un proceso de aprendizaje siempre muy complejo también.
Sí, siempre, desde los paradigmas en los que nos movemos, creemos en la horizontalidad con la que vamos a las comunidades, en las que es un aprendizaje mutuo, un aprendizaje en la que hacemos una sinergia y tratamos precisamente de compenetrarnos con las comunidades para que a través de lo que ellos mismos también nos ofrecen, porque ellos también tienen sus recursos, tienen sus estrategias de afrontamiento, tienen sus propias dinámicas que les ayuda, yo decía, ¿no?, a salir avante, pues nosotros vamos tratando también cómo impulsarlas, cómo tratar de mejorarlas, cómo tratar incluso de aprender de ellas, porque al final lo que queremos es que en la comunidad se quede ese aprendizaje, incluso cuando nosotros nos vamos, porque nosotros estamos un tiempo, no podemos permanecer, tenemos que lograr que las comunidades como lo son, ¿no?, digamos, aprovechen lo que podemos darles en el momento, en el tiempo en el que estamos con ellos, para que lo incorporen dentro de sus propias potencialidades y entonces ese cambio se acrecente, ¿no?, y quede. Entonces creemos en las comunidades autogestivas y creemos en el potencial de las comunidades empoderadas. Sí, yo decía al inicio que a mí me pareció una experiencia muy interesante para aplicar en otros lugares, donde hay problemáticas, si no similares, pues sí que requiere una atención multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿no? Que ya ese enfoque unilateral pues deja muy poco de beneficio, ¿no? Que generalmente es lo que usamos, ese tipo de enfoques. No sé, para que nuestro auditorio lo vaya dimensionando la importancia de este trabajo, ¿es el único lugar donde se presenta una crisis de esta naturaleza? Por ejemplo, en Michoacán o en México. No, claro que no. Hay otros casos. Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no?, en el lago de Chapala, hay algunas comunidades que sobre todo se dedican a la agricultura y hay estudios que están haciendo a cargo del doctor Lozano, quien también tiene una fuerte presencia con asociaciones civiles y con autoridades, porque comento que estos son grandes problemas complejos que se requieren de la intervención de varios, en donde lo que él ha también descubierto, dándose cuenta, es que pues la enfermedad renal crónica, que también es de causa no determinada, está más asociada pues a una serie de factores psicosociales y también a la cuestión sobre todo de los agroquímicos, de los fertilizantes utilizados por esta comunidad y que pues no, generalmente son comunidades en las que hay saberes, ¿no?, y hay ciertas costumbres en las que no se están llevando a cabo, por ejemplo, la protección necesaria para aplicar todos estos pesticidas, con todos estos, con estas cuestiones. Pero no solo tiene que ver con la comunidad, sino tiene también que ver con la empresa para la cual trabajan, en la cual a veces no tiene esa supervisión y seguimiento para poder estar con el equipamiento. Fíjate, a mí me ha tocado ver, pasando por la carretera, gente que utiliza los recipientes de pesticidas para almacenar agua y después toman de ahí. La gente le da una lavada, pero en realidad estos compuestos químicos no se van con una simple lavada. Es más, tienen etiquetas que estrictamente advierten sobre su uso para cuestiones alimenticias. La gente debe saber que todos los instrumentos que usamos para la cocina deben ser grado alimenticio, es decir, deben haber pasado una serie de pruebas de su inocuidad. Y bueno, se dan este tipo de prácticas que están muy, muy interiorizadas en las comunidades, hay que comentarlo, pero hay que saber qué y cuáles para poder plantear una posible alternativa. La gente necesita un recipiente para almacenar agua porque tiene carencia de agua. Así es. Y ese es el recipiente que encontró, es decir, no podemos simplemente culparlo. A veces las etiquetas están en inglés. Sí. Me ha tocado en una letra imposible de leer. O sea, las compañías son tramposas, hay que reconocerlo, ¿no? Y que no estuvieran en inglés, hay personas que no saben leer y escribir. Ese es el otro asunto, ¿no? Pues yo no sé si ponerles una calaverota ahí gigantesca, pero las compañías pues no lo hacen. Ha funcionado la estrategia de las etiquetas en los productos alimenticios, porque la gente incluso sin leer, nada más cuenta el número de etiquetas y dice, no, esto hace daño. Y lo deja, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de estrategias van a surgir de los estudios que ustedes están realizando. ¿Qué prácticas eliminar? ¿Qué prácticas adquirir? Y creo que es fundamental la participación ya no solo de autoridades, porque este no es un problema que se resuelve en una oficina, sino directamente
con la gente. A todo esto, me imagino que ustedes han entrevistado médicos Sí. generales, ¿no? Sí. Ellos, ¿cómo lo ven? Tengo esa curiosidad. Sí, pues los médicos saben que es una multifactorialidad, ¿no? No lo atribuyen a una sola cuestión, pero sobre todo ellos hablan de un componente genético, ¿no? O sea, ellos dicen que pueden estar expuestos a varias situaciones, ¿no? De índole psicosocial y de índole ambiental, pero que si traen esa predisposición genética, se va a presentar. Incluso endogamia, ¿no? En las pequeñas comunidades. Ellos lo que comentan es que hay familias que enferman por generaciones, ¿no? Y que entonces eso habla pues aún más de... Sí, habla de un patrón genético, o sea, a primera vista. Sí, totalmente. Es con lo que ellos comentan. Pero también hay médicos que le apuntan mucho a la cuestión ambiental, ¿no? Y hay médicos que sobre todo, al saber que somos psicólogos, yo creo, comentan que se requiere, ¿no? Atención a la salud emocional y mental, porque las personas sufren de estrés, de depresión, de ansiedad, violencias de todo tipo y otras muchas problemáticas de índole psicosocial. Sí, en ese sentido, ¿no? Yo hablaba con los médicos porque ellos tienen tal vez el primer contacto con un potencial enfermo de esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo ven? Y si también están dispuestos a capacitarse. Por ejemplo, el manejo emocional. Cuando uno llega al médico, el médico es así como su paño de lágrimas, ¿no? Uno le cuenta y le dice, pero muchos médicos son insensibles a estas situaciones o consideran que no es su función y simplemente lo dejan. Y sí hay médicos que reconocen eso, o sea, hay médicos que dicen, creemos que a nosotros mismos nos falta como toda esa capacitación como para poder contener a las personas al ser nosotros los que damos el diagnóstico, pero también reconocen que eso no está en sus competencias, que por eso hay otro profesional que lo tiene que atender. Ese va a ser otro tema para platicar porque se nos acabó el tiempo como siempre y vamos a dejar pendiente este asunto, ¿sí? Oigan, les agradezco y al público pues que sigue escuchándonos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.